Cuando piensas en Coca-Cola, piensas en un imperio global, una botella reconocida en cada rincón del mundo, una marca valorada en más de 80.000 millones de dólares, un producto vendido en más de 200 países. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. La familia que creó Coca-Cola nunca se convirtió en la familia más rica gracias a ella. De hecho, el creador original murió en la quiebra y sus herederos vendieron la compañía en lo que se convertiría en una de las decisiones empresariales más lamentadas de la historia estadounidense. Esta no es una historia sobre estrategia de negocios o genio del marketing. Esta es una historia sobre herencia, sobre lo que sucede cuando una fórmula valorada en miles de millones pasa por las manos de personas que no reconocen su valor. Se trata de timing, desesperación y el peso aplastante de la oportunidad perdida que persiguió a generaciones. La fortuna de Coca-Cola es inusual porque se fracturó temprano, dividida entre aquellos que resistieron y aquellos que se rindieron. A diferencia de los Rockefeller o los Vanderbilt, cuya riqueza permaneció concentrada dentro de las líneas familiares durante décadas, la familia Pemberton, los creadores originales, se fue prácticamente sin nada. Mientras tanto, otra familia, los Woodruff, tomó el control y convirtió a Coca-Cola en la marca más reconocida del planeta. Para entender cómo sucedió esto, necesitas retroceder hasta 1886, a una pequeña farmacia en Atlanta, Georgia, donde un farmacéutico adicto a la morfina, llamado John Stead Pemberton, estaba tratando de crear una cura para los dolores de cabeza. No tenía idea de que estaba a punto de inventar la fórmula de bebida más valiosa en la historia humana, pero tampoco tenía idea de que en 2 años estaría muerto y su familia lo perdería todo. Pemberton no era un hombre de negocios, era un inventor, un experimentador, alguien que creía que el próximo gran remedio siempre estaba a un experimento de distancia. Había pasado años creando varios tónicos y medicinas, la mayoría de los cuales fracasaron comercialmente. Para 1886 tenía mala salud. Era adicto a la morfina después de haber sido herido en la guerra civil y estaba desesperado por un avance que pudiera asegurar el futuro financiero de su familia. El 8 de mayo de 1886 mezcló un jarabe hecho de hojas de coca, nueces de cola, azúcar y otros ingredientes. Lo llevó a la farmacia Jacobs en Atlanta, donde se mezcló con agua carbonatada y se vendió por 5 centavos el vaso. Se comercializó como un tónico cerebral y cura para dolores de cabeza, nerviosismo y agotamiento. La bebida fue nombrada Coca-Cola por el contador de Pemberton, Frank Robinson, quien también diseñó el ahora icónico logotipo en cursiva. En ese primer año, Pemberton vendió alrededor de 9 vasos al día. Gastó $50 en publicidad y ganó $50 en ingresos. No fue un éxito. Apenas alcanzaba el punto de equilibrio. Pero Pemberton creía en ello. Creía que esta fórmula podría cambiarlo todo. Lo que no sabía era que no viviría lo suficiente para verlo suceder. Para 1887, la salud de Pemberton se estaba deteriorando rápidamente. Estaba luchando contra el cáncer de estómago, batallando con su adicción a la morfina y ahogándose en deudas. Necesitaba dinero inmediatamente, no en 5 años, no cuando el negocio creciera, ahora mismo. Y entonces comenzó a vender partes de su compañía. Primero, vendió 2/3 de participación a 2 empresarios, Willis Venable y George Lowndes. Luego, a medida que su condición empeoraba, vendió aún más acciones a otro empresario, Asa Candler,
un compañero farmacéutico que vio potencial en la bebida. El 16 de agosto de 1888, solo 2 años después de crear Coca-Cola, John Pemberton murió. Tenía 57 años. En el momento de su muerte, prácticamente no poseía nada de la compañía que había creado. Su patrimonio no valía casi nada. Su hijo, Charles Pemberton, no heredó ninguna fortuna, ningún imperio empresarial, ninguna participación en lo que se convertiría en la marca de bebidas más valiosa del mundo. En cambio, heredó deudas y el desvanecido recuerdo de la invención de su padre. Charles intentó continuar el trabajo de su padre. Intentó crear su propia versión de Coca-Cola, pero carecía de la habilidad empresarial y los recursos para competir. Luchó con sus propios problemas de adicción y eventualmente se desvaneció en la oscuridad. Murió en 1894 a la edad de 40 años, sin dinero y olvidado. La conexión de la familia Pemberton con Coca-Cola efectivamente terminó ahí. Mientras tanto, Asa Candler había estado comprando silenciosamente cada acción restante de Coca-Cola que pudiera encontrar. Para 1891, había adquirido el control completo de la compañía por una inversión total de alrededor de $300. En dinero de hoy, eso es aproximadamente $75,030. Acababa de comprar una compañía que eventualmente valdría cientos de miles de millones. Candler era todo lo que Pemberton no era. Era un hombre de negocios astuto, un comercializador implacable y alguien que entendía el poder del reconocimiento de marca. Bajo su liderazgo, Coca-Cola explotó. Invirtió fuertemente en publicidad, distribuyendo relojes de marca, calendarios y materiales promocionales a farmacias en todo el país. Para 1895, Coca-Cola se vendía en todos los estados de Estados Unidos. Para 1900 era un fenómeno nacional. Pero incluso Candler no comprendió completamente el potencial de lo que tenía. En 1919, enfrentando presión de su familia y queriendo enfocarse en otras empresas, vendió la compañía Coca-Cola a un grupo de inversionistas liderado por Ernest Woodruff por $25 millones. En ese momento, fue la transacción financiera más grande en la historia del sur. Candler pensó que había hecho un trato brillante. Había convertido una inversión de $300 en $25 millones. Murió rico, rodeado de familia, su legado asegurado. Pero la verdadera historia apenas estaba comenzando. Porque la familia Woodruff, específicamente el hijo de Ernest Woodruff, Robert, estaba a punto de llevar a Coca-Cola a alturas que nadie había imaginado. Y al hacerlo, crearían una fortuna tan vasta, tan profundamente arraigada en la cultura estadounidense y global, que la pérdida de la familia Pemberton se convertiría en uno de los ejemplos más asombrosos de herencia perdida en la historia. Esta es la historia de cómo una familia lo perdió todo y otra construyó un imperio sobre lo que quedó atrás. Para entender la dinámica de herencia de la fortuna de Coca-Cola, tienes que entender la transición de poder de Asa Candler a la familia Woodruff y luego de Ernest Woodruff a su hijo Robert. Aquí es donde la historia pasa de ser una curiosidad farmacéutica a un imperio global y donde se forjó la verdadera riqueza, el tipo que resuena a través de generaciones. Cuando Asa Candler vendió Coca-Cola en 1919, lo hizo de mala gana. Se estaba haciendo mayor. Sus hijos lo estaban presionando para que se alejara del negocio y la prohibición
se cernía en el horizonte. Muchas personas creían que la prohibición devastaría la industria de las bebidas, ya que Coca-Cola a menudo se mezclaba con alcohol en los bares. Candler vio la venta como una forma de cobrar en el pico, de asegurar la riqueza de su familia antes de que llegaran tiempos inciertos. El comprador fue un sindicato liderado por Ernest Woodruff, un banquero y empresario de Atlanta con profundas conexiones en finanzas. Woodruff no compró Coca-Cola porque amara el producto. Lo compró porque lo vio como un activo subvalorado con un enorme potencial de crecimiento. El precio de $25 millones se financió en gran parte mediante préstamos, convirtiéndolo en una compra apalancada décadas antes de que ese término se volviera común en Wall Street. Ernest Woodruff era un hombre calculador. Reestructuró la compañía, la hizo pública en 1919 e inmediatamente comenzó a profesionalizar sus operaciones. Instaló gerentes experimentados, expandió las operaciones de embotellado e impulsó a Coca-Cola hacia nuevos mercados. Pero Ernest mismo no era el visionario. Ese papel recaería en su hijo, Robert Winship Woodruff, quien transformaría a Coca-Cola de una exitosa compañía estadounidense en un fenómeno cultural global. Robert Woodruff se convirtió en presidente de Coca-Cola en 1923, a la edad de 33 años. Su relación con su padre era complicada. Ernest era un hombre severo y exigente que creía en la disciplina y el trabajo duro. Tenía grandes expectativas para Robert, y Robert pasó gran parte de su vida temprana tratando de cumplirlas. Cuando Robert se hizo cargo de Coca-Cola, no era solo una oportunidad de negocios, era una oportunidad de probarse a sí mismo, de salir de la sombra de su padre y construir algo que lo sobreviviría a ambos. Y eso es exactamente lo que hizo. Durante las siguientes 6 décadas, Robert Woodruff convirtió a Coca-Cola en una de las marcas más reconocidas en la Tierra. Introdujo el paquete de 6 botellas, facilitando que las familias compraran Coca-Cola al por mayor. Impulsó a la compañía hacia máquinas expendedoras y enfriadores, asegurando que Coca-Cola estuviera siempre al alcance de la mano. Desarrolló mercados internacionales agresivamente, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando hizo su misión suministrar a cada soldado estadounidense una Coca-Cola, sin importar dónde estuvieran estacionados. Esta decisión durante la guerra fue una jugada maestra. El ejército estadounidense estableció plantas embotelladoras de Coca-Cola cerca de frentes de batalla en Europa, África del Norte y el Pacífico. Los soldados asociaban Coca-Cola con el hogar, con la comodidad, con América misma. Cuando terminó la guerra, esos soldados regresaron y continuaron bebiendo Coca-Cola. Mientras tanto, la infraestructura construida durante la guerra permitió a Coca-Cola expandirse rápidamente en mercados extranjeros. Para la década de 1950, Coca-Cola era una marca global, sinónimo de cultura estadounidense. Robert Woodruff nunca se casó y no tuvo hijos. Su vida era Coca-Cola. Vivió modestamente a pesar de su inmensa riqueza, evitando la publicidad y prefiriendo trabajar detrás de escena. Era conocido por su filantropía, donando millones a hospitales, universidades e instituciones culturales en Atlanta, sobre todo a la Universidad Emory, que recibió más de $100 millones de Woodruff durante su vida. Pero aquí es donde la historia de la herencia se vuelve fascinante. Robert Woodruff acumuló una de las fortunas personales más grandes de América, estimada en más de $1,000 millones.
en el momento de su muerte en 1985. Sin embargo, como no tenía hijos, esa fortuna no pasó a un linaje directo. En cambio, se distribuyó de acuerdo con su testamento, que dirigió la mayor parte de su riqueza a fundaciones benéficas, particularmente la Fundación Woodruff, que continúa operando hoy con activos que superan varios miles de millones de dólares. La familia Woodruff sí heredó una riqueza significativa, pero se extendió por múltiples ramas, primos, sobrinas, sobrinos, en lugar de concentrarse en un único heredero. Esta difusión de riqueza significó que mientras el nombre Woodruff permaneció asociado con Coca-Cola y la élite social de Atlanta, ningún heredero individual de Woodruff se convirtió en una figura dominante como lo había sido Robert. Mientras tanto, los descendientes de Asa Candler sí heredaron una riqueza sustancial de su patrimonio, pero enfrentaron un desafío diferente. Habían vendido la compañía. Cuando Candler murió en 1929, su patrimonio estaba valorado en alrededor de $50 millones, una fortuna por cualquier medida. Sus hijos heredaron esta riqueza y vivieron cómodamente, invirtiendo en bienes raíces, banca y otras empresas. Pero observaron desde las gradas mientras el valor de Coca-Cola se disparaba bajo el liderazgo de Robert Woodruff. Para la década de 1950, Coca-Cola valía miles de millones. Para la década de 1980, decenas de miles de millones. Hoy, solo la marca está valorada en más de $80,000 millones, y la compañía Coca-Cola tiene una capitalización de mercado que supera los $250,000 millones. Si la familia de Asa Candler hubiera conservado incluso una fracción de su participación original, estarían entre las familias más ricas del mundo. En cambio, hicieron una fortuna cómoda, pero finalmente modesta, en comparación con lo que podría haber sido. ¿Y los Pemberton? No obtuvieron nada. Los nietos y bisnietos de John Pemberton vivieron vidas ordinarias, completamente desconectados del imperio que su antepasado había creado. Hay descendientes de Pemberton vivos hoy que no tienen conexión financiera con Coca-Cola en absoluto. Llevan el nombre, pero no la fortuna. Esto crea un contraste marcado. 3 familias, 3 resultados completamente diferentes. Los Pemberton, que inventaron la fórmula, terminaron sin nada. Los Candler, que construyeron el negocio inicial, hicieron millones, pero se perdieron miles de millones. Los Woodruff, que compraron la compañía y la expandieron globalmente, se convirtieron en una de las familias más ricas e influyentes de la historia estadounidense. Pero la riqueza por sí sola no cuenta toda la historia. Las batallas de herencia, la dinámica familiar, las decisiones tomadas bajo presión. Estas son las que revelan la dimensión humana de la fortuna. Y en el caso de Coca-Cola, esas dinámicas fueron moldeadas por el timing, la visión y la voluntad de mantener cuando otros se rindieron. En la siguiente parte, exploraremos las fuerzas más profundas en juego, la curiosidad que impulsa a las personas a construir imperios, los errores que los hacen perder todo, y los momentos de decisión que separan las fortunas legendarias de los nombres olvidados. ¿Qué impulsa a alguien a vender una compañía que algún día valdrá miles de millones? ¿Qué hace que una generación mantenga mientras otra se rinde? Estas no son solo preguntas financieras, son psicológicas, arraigadas en cómo las personas perciben el riesgo, el valor y el legado. Cuando Asa Candler vendió Coca-Cola en 1919, no estaba cometiendo un error según los estándares de su tiempo.
Tenía 67 años. Había construido una compañía enormemente exitosa y estaba cobrando por una cantidad que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del sur. 25 millones de dólares en 1919 equivalen aproximadamente a 400 millones de dólares hoy. Por cualquier medida razonable, había ganado. Pero aquí está la pregunta que persiguió a sus descendientes. ¿Por qué no vio lo que vendría? ¿Por qué no reconoció que Coca-Cola no era solo una compañía de bebidas, sino una fuerza cultural que solo crecería más valiosa a medida que los mercados globales se expandieran? La respuesta radica en los límites de la visión y las presiones del momento. Candler enfrentaba varias preocupaciones inmediatas. La prohibición estaba llegando, y muchos empresarios creían que devastaría la industria de las bebidas. Sus hijos lo estaban instando a retirarse, a disfrutar de su riqueza mientras aún pudiera. Tenía otros intereses, bienes raíces, proyectos cívicos, filantropía, que quería perseguir. Y quizás, lo más importante, ya había hecho una fortuna más allá de sus sueños más salvajes. Para él, mantener la posibilidad de aún más parecía innecesario, incluso codicioso. Este es un patrón común en historias de herencia. El fundador construye el negocio, hace una fortuna y luego sale, creyendo que ha asegurado el futuro de su familia. La siguiente generación hereda riqueza, pero no el negocio mismo. Viven cómodamente, pero observan cómo la empresa que podrían haber poseído crece exponencialmente en manos de otra persona. Los hijos de Candler no eran pobres, heredaron millones, vivieron en casas grandiosas, viajaron extensamente e invirtieron en diversas empresas, pero también tuvieron que lidiar con el conocimiento de que si su padre hubiera mantenido solo un poco más, o si hubiera estructurado la venta de manera diferente, quizás reteniendo una participación o pasando la propiedad a la siguiente generación en lugar de vender por completo, podrían haber heredado una de las grandes fortunas estadounidenses. Hay un tipo particular de arrepentimiento que viene con esa realización. No es el arrepentimiento del fracaso, sino el arrepentimiento del potencial perdido. Es el conocimiento de que todo estaba justo ahí, al alcance, y luego se escapó, no por mala suerte o malas decisiones, sino por timing y perspectiva. Ahora considera el enfoque de la familia Woodruff. Ernest Woodruff compró Coca-Cola no como un juego de legado a largo plazo, sino como una inversión financiera. Era un banquero, acostumbrado a comprar y vender activos para obtener ganancias. Pero su hijo Robert vio algo diferente. Robert vio a Coca-Cola no como un producto, sino como una idea, un símbolo de refresco, felicidad y optimismo estadounidense que podría exportarse a todo el mundo. Esta diferencia en visión es crítica. Ernest pensaba en términos de retornos y posición en el mercado. Robert pensaba en términos de penetración cultural e inmortalidad de marca. Ernest habría estado dispuesto a vender si llegara la oferta correcta. Robert nunca lo consideró. Para él, vender Coca-Cola habría sido como vender una pieza de la identidad estadounidense. Esta diferencia filosófica moldeó la dinámica de gerencia dentro de la familia Woodruff. Robert pasó toda su vida adulta construyendo Coca-Cola y lo hizo con una devoción casi religiosa. Reinvirtió ganancias en expansión, marketing e innovación. Resistió presiones a corto plazo para maximizar dividendos, enfocándose en cambio en la fortaleza de marca a largo plazo. Entendió que el verdadero valor no estaba en las ganancias trimestrales, sino en la permanencia del nombre Coca-Cola.
Debido a que Robert no tenía hijos, no podía pasar el negocio a un heredero directo, pero podía asegurar que el trabajo de su vida continuaría. Hizo esto construyendo una cultura de gestión en Coca-Cola que priorizaba la integridad de marca por encima de todo. Se rodeó de ejecutivos que compartían su visión y se aseguró de que incluso después de su muerte, Coca-Cola permanecería enfocada en la expansión global y la protección de marca. Su riqueza, mientras tanto, se dirigió hacia la filantropía. La Fundación Woodruff se convirtió en una de las organizaciones benéficas más influyentes del sur, financiando hospitales, universidades e instituciones culturales. En cierto sentido, la herencia de Robert Woodruff no fue financiera, fue institucional. No dejó herederos que vivirían de su fortuna, dejó instituciones que llevarían adelante sus valores. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Es ese un mejor legado que pasar riqueza a los hijos? Los descendientes de Candler heredaron millones y vivieron bien, pero también vivieron a la sombra de una decisión que no tomaron. Los descendientes de Woodruff heredaron menos directamente, pero estaban conectados a un nombre que representaba visión e impacto. Los Pemberton no heredaron nada en absoluto, pero el nombre de su antepasado todavía está adjunto a uno de los productos más famosos de la historia. No hay una respuesta clara, pero la pregunta revela algo importante sobre la herencia. No se trata solo de dinero. Se trata de identidad, significado y las historias que las familias se cuentan sobre de dónde vinieron y qué se supone que deben hacer. Y luego están los ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si John Pemberton hubiera vivido otros 10 años? ¿Qué pasaría si hubiera encontrado un socio que entendiera los negocios tan bien como él entendía la química? ¿Qué pasaría si Charles Pemberton hubiera podido conservar incluso una pequeña participación en la compañía? La familia Pemberton valdría miles de millones hoy. Estarían en la misma conversación que los Walton, los Koch, la familia Mars. Pero la historia no funciona así. Las fortunas no se construyen sobre qué pasaría si. Se construyen sobre decisiones, timing y la capacidad de ver valor donde otros ven riesgo. La historia de herencia de Coca-Cola es en última instancia una historia sobre aquellos que vieron el futuro y aquellos que no, y las consecuencias generacionales de esa diferencia en visión. En la siguiente parte profundizaremos en los mecanismos de cómo se transfirieron estas fortunas, las estructuras legales y financieras que preservaron o desperdiciaron la riqueza, y los momentos de crisis cuando todo podría haber ido de manera diferente. La transferencia de riqueza a través de generaciones no es automática. Requiere estructura, previsión y, a menudo, maniobras legales que pueden hacer o deshacer la fortuna de una familia. En el caso de Coca-Cola, los resultados de herencia fueron moldeados no solo por la visión, sino por los mecanismos específicos a través de los cuales se transfirieron la propiedad y la riqueza. Comencemos con la familia Pemberton. Cuando John Pemberton murió en 1888, no dejó prácticamente ningún patrimonio. El negocio que había creado ya estaba en manos de otros. No había fideicomiso, ninguna participación de propiedad retenida, ningún instrumento financiero que permitiera a sus herederos beneficiarse del éxito futuro de Coca-Cola. Su hijo Charles no heredó nada de valor, y cuando Charles murió,
6 años después, la conexión Pemberton con Coca-Cola se cortó completamente. Esta es la forma más extrema de fracaso de herencia, la pérdida completa de propiedad antes de que el activo se aprecie. No es raro en las primeras etapas de una startup o invención. Los fundadores que están desesperados por dinero en efectivo o que no entienden completamente el valor de lo que han creado, a menudo venden demasiado pronto. En el caso de Pemberton, su mala salud y desesperación financiera forzaron su mano. No tenía el lujo de esperar para ver si Coca-Cola tendría éxito. Ahora considera a Asa Candler. Cuando vendió Coca-Cola en 1919, estructuró la venta como una transacción directa. Recibió $25 millones en efectivo y valores, y a cambio renunció a toda propiedad en la compañía. Luego distribuyó esta riqueza entre sus hijos a través de su patrimonio. Cuando murió en 1929, su testamento dividió su fortuna, bienes raíces, inversiones, efectivo, entre sus herederos. Esta es una estructura de herencia más común. El fundador cobra, convierte el negocio en riqueza líquida y pasa esa riqueza a la siguiente generación. La ventaja es que los herederos reciben activos inmediatos y tangibles. La desventaja es que pierden cualquier reclamo sobre el crecimiento futuro del negocio. Los herederos de Candler recibieron millones, pero también recibieron una fortuna estática. A medida que el valor de Coca-Cola explotó durante las siguientes décadas, no tenían ningún mecanismo para participar en ese crecimiento. Podían invertir su herencia, por supuesto, y muchos lo hicieron, pero ya no estaban atados al motor de creación de riqueza que representaba Coca-Cola. Aquí es donde la diferencia entre riqueza y propiedad se vuelve crítica. La riqueza puede gastarse, invertirse o perderse. La propiedad, especialmente la propiedad de una empresa en crecimiento, se compone con el tiempo. La familia Candler tenía riqueza. La familia Woodruff tenía propiedad. El enfoque de Robert Woodruff sobre la herencia fue diferente porque su situación era diferente. No tenía hijos, por lo que el modelo tradicional de pasar la propiedad a la siguiente generación no aplicaba. En cambio, se enfocó en la continuidad institucional. Quería que Coca-Cola le sobreviviera y quería que su riqueza tuviera un impacto duradero. Para lograr esto, colocó la mayor parte de su fortuna en fideicomisos benéficos y fundaciones. La Fundación Woodruff, establecida durante su vida y expandida después de su muerte, se convirtió en una de las organizaciones filantrópicas más grandes del sur de Estados Unidos. Financia investigación médica, educación y proyectos culturales. Y lo hace con una dotación construida sobre acciones de Coca-Cola y otras inversiones. Esta estructura tiene una característica de gerencia única. La riqueza no pertenece a individuos, pero permanece asociada con el nombre de la familia. La familia Woodruff no posee los activos de la fundación, pero se benefician del prestigio, la influencia y el capital social que provienen de estar conectados a una institución tan significativa. También está el asunto de las acciones de Coca-Cola en sí. Cuando Ernest Woodruff compró la compañía en 1919, la estructuró como una corporación que cotiza en bolsa. Esto significaba que la propiedad estaba dividida en acciones, que podían comprarse, venderse y heredarse. Los miembros de la familia Woodruff, así como otros inversionistas tempranos, tenían posiciones accionarias significativas. Con el tiempo, a medida que Coca-Cola creció, esas posiciones accionarias se volvieron
extraordinariamente valiosas. Una sola acción comprada en 1919 por $40, con dividendos reinvertidos, valdría más de $10 millones hoy. Las familias que conservaron sus acciones se volvieron ricas más allá de toda medida. Las familias que vendieron temprano obtuvieron ganancias, pero nada comparado con lo que podrían haber tenido. Este es el poder del capital compuesto. No se trata solo de la inversión inicial. Se trata de mantener a través de décadas de crecimiento, resistiendo la tentación de cobrar durante caídas o momentos de duda. Las familias que entendieron esto, que construyeron sus estrategias de herencia en torno a la propiedad de acciones a largo plazo, son las que construyeron riqueza generacional. La familia Woodruff entendió esto. Incluso cuando Robert dirigió gran parte de su riqueza hacia la filantropía, otras ramas de la familia mantuvieron sus posiciones accionarias. Se beneficiaron no solo de la herencia directa de Robert, sino del valor creciente de las acciones que poseían. Esto creó una herencia dual, legado institucional a través de la fundación y riqueza personal a través del capital. Pero no todas las ramas de la familia se mantuvieron. Algunos parientes de Woodruff vendieron sus acciones a lo largo de los años, ya sea debido a necesidad financiera, estrategias de diversificación o simple impaciencia. Aquellos que vendieron temprano ganaron dinero, a veces cantidades significativas, pero también se cortaron del crecimiento futuro. Este patrón se repite en historias de herencia en cada gran fortuna. Los descendientes que se mantienen, que resisten el impulso de liquidar, que construyen sus vidas financieras en torno a preservar en lugar de gastar el activo familiar, estos son los que permanecen ricos generaciones después. Los que cobran, que ven la herencia como una ganancia inesperada para gastar o invertir en otro lugar, a menudo ven su riqueza diluirse con el tiempo. También está la cuestión de la experiencia y la participación. Robert Woodruff no solo poseía Coca-Cola, la dirigía. Dedicó su vida a ella. Entendió cada aspecto del negocio, desde la logística de embotellado hasta el marketing internacional. Esta profunda participación significaba que sabía cuándo mantener y cuándo expandir. No era un inversor pasivo, era el arquitecto del imperio. Sus parientes, en contraste, a menudo eran beneficiarios pasivos. Poseían acciones, recibían dividendos, pero no estaban en la sala de juntas tomando decisiones. Esta distancia del negocio significaba que no tenían el mismo apego emocional o estratégico a él. Para ellos, las acciones de Coca-Cola eran un activo, no una identidad. Esta dinámica, fundador activo versus herederos pasivos, es una de las tensiones centrales en la herencia. El fundador construye la riqueza a través de visión y esfuerzo. Los herederos la reciben como un regalo, sin la misma conexión o comprensión. Y con el tiempo, esa brecha en la comprensión puede llevar a resultados divergentes. Algunos herederos reconocen el valor y lo preservan, mientras que otros lo ven como un recurso para ser usado y eventualmente agotado. En la siguiente parte, examinaremos los puntos de inflexión clave, los momentos en que estos caminos de herencia se pusieron en movimiento, las decisiones que encerraron fortunas o las perdieron para siempre. Cada gran fortuna tiene sus momentos decisivos, decisiones tomadas bajo presión, oportunidades aprovechadas o perdidas, momentos
en que toda la trayectoria de la riqueza de una familia cambia. Para las familias conectadas a Coca-Cola, estos puntos de inflexión revelan no solo la mecánica de la herencia, sino los factores humanos que determinan quién mantiene la riqueza y quién la pierde. El primer punto de inflexión importante llegó en 1888, cuando John Pemberton, enfermo y desesperado, vendió su participación restante en Coca-Cola. Tenía dos opciones: mantener y esperar que el negocio eventualmente proveyera para su familia, o vender inmediatamente y aliviar su angustia financiera. Eligió lo último. Es fácil juzgar esa decisión con retrospectiva, pero en ese momento tenía sentido. Pemberton se estaba muriendo. Tenía deudas. El negocio estaba luchando. Vender era racional, pero aquí está la tragedia. Si Pemberton hubiera encontrado una manera de mantener solo unos años más, si hubiera conseguido un préstamo, encontrado un socio o convencido a su familia de esperar, todo habría cambiado. A mediados de la década de 1890, bajo la gestión de Asa Candler, Coca-Cola se estaba volviendo rentable y expandiéndose rápidamente. Incluso una pequeña participación retenida habría hecho rica a la familia Pemberton. Esto ilustra una dura verdad sobre la herencia. El timing importa más que casi cualquier otra cosa. La diferencia entre una fortuna y nada puede reducirse a unos pocos años. Una sola decisión, un momento de desesperación. El segundo punto de inflexión llegó en 1919, cuando Asa Candler vendió la compañía a Ernest Woodruff. Candler estaba en el pico de su éxito. Coca-Cola era una marca nacional, rentable y en crecimiento. Tenía todas las razones para creer que estaba tomando una decisión inteligente al cobrar $25 millones. Pero cometió un error crítico en la estructura. Vendió toda la compañía. No retenió una participación. No estableció un fideicomiso familiar que mantendría acciones para futuras generaciones. Convirtió la propiedad en efectivo y luego distribuyó ese efectivo a través de su patrimonio. Si Candler hubiera estructurado la venta de manera diferente, si hubiera vendido un interés de control, pero retenido, digamos, el 20% de la compañía para su familia, los descendientes de Candler serían multimillonarios hoy. Esa participación del 20% valdría más de $50,000 millones a valuaciones actuales. Esta es la segunda dura verdad. La estructura determina el legado. No es suficiente construir riqueza. Tienes que preservarla a través de los mecanismos legales y financieros correctos. Vender por completo te da liquidez inmediata, pero corta el crecimiento futuro. Retener capital, incluso capital parcial, te mantiene conectado al lado positivo. El tercer punto de inflexión llegó en 1923, cuando Robert Woodruff asumió como presidente de Coca-Cola. Esto fue un traspaso generacional de padre a hijo. Pero fue más que eso. Fue una transición de un inversor financiero a un verdadero creyente. Ernest Woodruff vio a Coca-Cola como una buena inversión. Robert la vio como una misión. Esa diferencia en perspectiva moldeó todo lo que vino después. Robert no solo administró la compañía, la transformó, la llevó a nivel global, la incrustó en la cultura estadounidense, la hizo intocable y críticamente nunca vendió. Hubo momentos en que vender habría sido tentador. Durante la Gran Depresión, cuando los precios de las acciones colapsaron. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el futuro era incierto. Durante la década de 1970,
cuando la compañía enfrentó una mayor competencia de Pepsi. Pero Robert se mantuvo firme y al hacerlo se aseguró de que el nombre Woodruff estaría asociado con uno de los mayores éxitos empresariales de la historia. Esta es la tercera verdad. La convicción crea legado. Las familias que se mantienen firmes a través de la incertidumbre, que resisten el impulso de cobrar durante tiempos turbulentos, son las que construyen riqueza generacional. También hubo puntos de inflexión más pequeños, momentos que podrían parecer menores, pero tuvieron consecuencias significativas. Por ejemplo, en la década de 1930, algunos miembros de la familia Woodruff vendieron sus acciones de Coca-Cola para cubrir gastos durante la depresión. Otros se mantuvieron, se apretaron el cinturón y esperaron. Los que vendieron lograron pasar la depresión, pero perdieron el crecimiento compuesto que vino en las décadas posteriores. Los que se mantuvieron se volvieron extraordinariamente ricos. De manera similar, algunos descendientes de Candler invirtieron su herencia sabiamente, aumentando su riqueza a través de bienes raíces y otras empresas. Otros gastaron lujosamente, asumiendo que el dinero duraría para siempre. Dentro de 2 generaciones, algunas ramas de la familia Candler todavía eran ricas, mientras que otras habían quemado su herencia por completo. Esto revela otra verdad. La herencia no es un evento único, es un proceso que se desarrolla a lo largo de generaciones y cada generación toma decisiones que preservan o disipan la riqueza. Las familias que tratan la herencia como una responsabilidad, que construyen sistemas para proteger y hacer crecer los activos, son las que permanecen ricas. Las familias que la tratan como una ganancia inesperada, que gastan sin disciplina, ven sus fortunas desaparecer. Uno de los puntos de inflexión más fascinantes involucra la decisión de Robert Woodruff de dirigir su riqueza hacia la filantropía. Cuando murió en 1985, valía más de $1.000 millones. Podría haber dejado esa fortuna a parientes distantes, creando una nueva generación de herederos Woodruff viviendo de su éxito. En cambio, eligió regalar la mayor parte. Esta decisión fue controvertida dentro de la familia. Algunos parientes sentían que merecían más, que tenían derecho a una parte de la fortuna que Robert había construido. Pero Robert lo vio de manera diferente. Creía que la gran riqueza venía con gran responsabilidad y que el mejor uso de su fortuna era mejorar la sociedad, no financiar los estilos de vida de personas que no la habían ganado. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Cuál es el propósito de la herencia? ¿Es proveer para tus descendientes, asegurando que vivan cómodamente, incluso si no contribuyen nada? ¿O es crear un legado, usar tu riqueza para tener un impacto duradero en el mundo? Robert Woodruff eligió legado sobre linaje. El resultado es que el nombre Woodruff todavía es venerado en Atlanta y más allá, asociado con hospitales, universidades e instituciones culturales que sirven a millones de personas. Sus parientes pueden no haber heredado miles de millones, pero heredaron algo posiblemente más valioso, un nombre que significa algo, una reputación construida sobre generosidad y visión. Los descendientes de Candler, en contraste, heredaron riqueza, pero no una misión definitoria. Vivieron bien, pero no construyeron instituciones que llevaran el nombre de la familia adelante. ¿Y los Pemberton? No heredaron nada, ni riqueza ni legado,
ni siquiera reconocimiento. Estos puntos de inflexión, la venta desesperada de Pemberton, la decisión de Candler de cobrar, la negativa de Robert Woodruff a vender, su elección de regalar su fortuna, son los momentos que definieron los resultados de gerencia para cada familia. Muestran que la riqueza no se trata solo de dinero, se trata de decisiones, valores y la visión para ver más allá del momento inmediato. En la parte final, reuniremos todo esto, la resolución de estas historias de herencia, las lecciones que enseñan y lo que revelan sobre la naturaleza de la riqueza y el legado. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? 3 familias, 3 resultados radicalmente diferentes, todas conectadas al mismo producto. Los Pemberton, que inventaron Coca-Cola, no recibieron nada. Los Candler, que la construyeron como una marca nacional, hicieron millones, pero se perdieron miles de millones. Los Woodruff, que la transformaron en un imperio global, acumularon una vasta riqueza y crearon un legado duradero. Lo que determinó estos resultados no fue la suerte, y no fue solo habilidad empresarial. Fue una combinación de timing, visión y las estructuras que pusieron en marcha, o no lograron poner en marcha, para preservar la riqueza a través de generaciones. La historia de Pemberton es una tragedia de desesperación y oportunidad perdida. John Pemberton creó algo extraordinario, pero lo hizo en el peor momento posible de su vida. Enfermo, adicto y en quiebra, no tuvo más opción que vender. Su hijo no heredó nada, porque no había nada que heredar. La lección aquí es brutal pero clara. La creación por sí sola no garantiza riqueza. Tienes que sobrevivir lo suficiente para ver el valor realizado, o tienes que construir estructuras que permitan a tus herederos beneficiarse incluso si tú no lo haces. La historia de Candler es más compleja. Asa Candler hizo todo bien según los estándares de su era. Reconoció el valor de Coca-Cola cuando otros no lo hicieron. La compró por casi nada. La convirtió en una potencia y la vendió por una fortuna. Proveyó generosamente para sus hijos, quienes vivieron vidas cómodas y prósperas. Pero también cometió un error crítico. Vendió toda la compañía. Convirtió la propiedad en efectivo. Y al hacerlo, cortó a su familia del crecimiento futuro de Coca-Cola. Sus descendientes observaron cómo la compañía que podrían haber poseído se convirtió en una de las más valiosas del mundo y no tenían reclamo sobre ella. Esta es la tensión central en muchas historias de herencia. Cobras y aseguras riqueza inmediata para tus hijos, o te mantienes y les das la oportunidad de crecimiento exponencial. No hay una respuesta perfecta, pero la historia tiende a favorecer a aquellos que se mantienen. La historia de Woodruff es diferente, porque Robert Woodruff no tenía herederos directos. No podía pasar la propiedad a hijos, así que se enfocó en el legado. Dirigió Coca-Cola durante 6 décadas, expandiéndola a cada rincón del globo. La hizo más que un producto. La hizo un símbolo. Y cuando llegó el momento de pasar su riqueza, eligió regalar la mayor parte. La Fundación Woodruff, financiada con su fortuna, continúa operando hoy con miles de millones de dólares en activos. Financia investigación médica, educación y proyectos culturales. Lleva el nombre Woodruff adelante, no a través de descendientes, sino a través del impacto. Algunos podrían ver esto como un fracaso de herencia. Después de todo, la familia Woodruff no retuvo la fortuna completa, pero otros argumentarían que es la forma más alta de legado.
usar la riqueza para crear algo que sobrevive a cualquier individuo, cualquier familia, cualquier generación única. También está la pregunta de qué pasó con la familia Woodruff más amplia. Los primos, sobrinas, sobrinos y parientes más distantes. Muchos de ellos sí heredaron riqueza, ya sea directamente de Robert o de otros miembros de la familia que tenían acciones de Coca-Cola. Algunos manejaron esa riqueza sabiamente, manteniendo sus posiciones en la élite social de Atlanta. Otros fueron menos disciplinados y sus partes de la fortuna disminuyeron con el tiempo. Hoy, todavía hay Woodruff en Atlanta que viven bien, que se sientan en juntas de instituciones culturales, que llevan el nombre de la familia con orgullo. Pero no hay un solo heredero Woodruff que controle una vasta fortuna de la manera en que Robert alguna vez lo hizo. La riqueza se ha difundido, extendido a través de generaciones y fundaciones benéficas. ¿Y qué pasa con la propia Coca-Cola? La compañía continúa prosperando, aunque enfrenta desafíos que no existían en la era de Robert Woodruff. Preocupaciones de salud sobre el azúcar, competencia de nuevas categorías de bebidas, cambios en las preferencias del consumidor. Pero la marca sigue siendo una de las más valiosas del mundo, y la capitalización de mercado de la compañía supera los $250,000 millones. Si la familia Pemberton hubiera retenido incluso el 1% de la compañía, valdría más de $3,000 millones hoy. Si la familia Candler hubiera mantenido el 10%, valdría $25,000 millones. Estos números no son solo hipotéticos, representan riqueza real que familias reales perdieron debido a decisiones tomadas bajo presión, sin el beneficio de la retrospectiva. Pero aquí está la verdad más profunda. La herencia no se trata solo de lo que recibes, se trata de lo que haces con ella. Algunos de los descendientes de Candler invirtieron sabiamente y construyeron sus propias fortunas. Algunos parientes de Woodruff desperdiciaron su herencia dentro de una generación, y algunas familias sin conexión con Coca-Cola, en absoluto, construyeron riqueza extraordinaria a través de visión, disciplina y toma de decisiones inteligente. La historia de herencia de Coca-Cola nos enseña varias lecciones. Primero, creación y propiedad no son lo mismo. John Pemberton creó Coca-Cola, pero nunca poseyó lo suficiente como para beneficiar a su familia. Segundo, el timing y la estructura determinan el legado más que el éxito inicial. Asa Candler construyó una fortuna, pero su decisión de vender por completo limitó la riqueza futura de su familia. Tercero, mantenerse firme a través de la incertidumbre es lo que separa la riqueza generacional de las ganancias únicas. Y finalmente, está la pregunta del propósito. ¿Para qué es la riqueza? ¿Es para proporcionar comodidad y seguridad para tus descendientes? ¿Es para construir instituciones que lleven tu nombre y valores adelante? ¿Es para tener un impacto en el mundo que sobreviva tu propia vida? Robert Woodruff eligió impacto. Asa Candler eligió seguridad. John Pemberton nunca llegó a elegir en absoluto. Cada camino llevó a un resultado diferente, y cada uno refleja diferentes valores sobre lo que la herencia debería significar. Hoy, si caminas por Atlanta, verás el nombre Woodruff en hospitales, centros de arte y edificios universitarios. Verás Coca-Cola vendida en cada esquina, en cada tienda de conveniencia, en máquinas expendedoras y restaurantes en todo el mundo. Pero no verás un memorial Pemberton o una dinastía Candler.
Las familias que crearon y construyeron Coca-Cola son en gran parte olvidadas por el público, mientras que la marca que dejaron atrás se ha vuelto inmortal. Esa es la paradoja de la herencia en la era moderna. Los productos y las compañías pueden sobrevivir a las familias que los crearon, convirtiéndose en entidades por sí mismas, desconectadas de cualquier linaje único. Y sin embargo, las historias permanecen. Las decisiones que estas familias tomaron, vender o mantener, gastar o ahorrar, priorizar necesidades inmediatas o legado a largo plazo, continúan resonando en las vidas de sus descendientes. Algunos viven con el conocimiento de que podrían haber sido multimillonarios si solo un antepasado se hubiera mantenido unos años más. Otros viven con el orgullo de un nombre asociado con filantropía y visión. Y algunos viven sin nada más que una nota histórica conectándolos a una de las marcas más grandes de la historia. La historia de herencia de Coca-Cola es en última instancia sobre elecciones y sus consecuencias. Es sobre la delgada línea entre la fortuna y la oscuridad, entre el liderazgo visionario y la trágica oportunidad perdida. Es un recordatorio de que la riqueza nunca está garantizada, que incluso el activo más valioso puede escaparse de tus dedos si no reconoces su valor o si las circunstancias fuerzan tu mano en el momento equivocado. Y plantea la pregunta, si estuvieras en su posición, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías mantenido arriesgando todo por la posibilidad de riqueza futura? ¿O habrías vendido, asegurando comodidad y certeza para tu familia? ¿Habrías gastado tu herencia o la habrías invertido? ¿La habrías guardado para tus hijos o la habrías regalado para crear un legado duradero? No hay una sola respuesta correcta. Pero la historia de Coca-Cola nos muestra que las respuestas que elegimos tienen consecuencias que resuenan durante generaciones. ¿Imaginaste que esta herencia sería tan absurda? Deja